Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar. Dios los bendiga. Les saluda a su hermano y servidor José Cabello. Bienvenidos a esta clase. Un saludo a todos ustedes que están presentes y a todos ustedes que estarán siguiendo este curso a través del internet en diferentes partes del mundo. Hoy estaremos viendo la lección número 15 y 16 del curso Panorama del Nuevo Testamento, un curso presentado por nuestro hermano Tony Sepúlveda de Edmond, Oklahoma. La clase 15 y 16 va a observar la carta a los Colosenses y también Primera Tesalonicenses. La carta a los Colosenses tiene como propósito el apóstol Pablo combatir errores en la iglesia y también manifestar a los creyentes que no les hace falta nada si están en Cristo. No necesitan absolutamente nada los creyentes que están en Cristo porque estamos completos en Él. También el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses aborda el tema de fortalecer a los cristianos en aquel entonces que estaban preocupados acerca del Señor Jesucristo y su segunda venida. Y Pablo quiere darles la seguridad que nuestro Señor regresará. Esos temas son actuales, son temas que para hoy también nos hacen mucha falta. Entonces, analicemos estas clases, Panorama del Nuevo Testamento, con nuestro hermano Tony Sepúlveda. Que Dios les bendiga. Se despide por el momento su hermano y servidor José Cabello. Nuestra lección número 15. Vamos a hablar del libro de Colosenses. Un libro también, como ya hemos visto, el apóstol Pablo fue uno de los que inspiró más el Espíritu Santo y le dio más palabra, ¿verdad? Quizás por su sabiduría, por todos sus estudios y todo lo que fue el apóstol Pablo. No sabemos, solamente Dios sabe, pero que la gloria y la honra sean para Dios ahora y por los siglos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del libro de los Colosenses, el autor, el apóstol Pablo. La fecha, pues siempre es aproximada, ¿verdad?, entre el año 62 y el año 73 después de Cristo. En el libro de Colosenses usted encontrará 4 capítulos y 95 versículos. El tema central, la preeminencia de Cristo como creador y cabeza de la iglesia y poseedor de la deidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la deidad, pues tenemos que referirnos al Dios Todopoderoso, porque cuando vemos la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues es idéntico, es lo mismo, es hablar de Dios, es hablar de Cristo, y hablar de Cristo es hablar de Dios, y hablar de Cristo es hablar del Espíritu Santo. Así que pues hay un entrelace muy maravilloso entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, muy grande. El libro de Efesios enfatiza la iglesia como la iglesia de Cristo, y en Colosenses el Cristo de la iglesia. Entonces, en Efesios se enfatiza la iglesia de Cristo y en Colosenses el Cristo de la iglesia. Ocasión y propósito. Por parte de Epafras, Pablo aprendió que la mayor parte de los cristianos en Colosas eran fieles.
pero había ciertos falsos maestros que habían persuadido a algunos a adorar ángeles. Pues había ciertos revoltosos allí, ¿verdad?, que habían motivado a la iglesia a adorar a los ángeles y abstenerse de comer carnes y observar los ritos judíos y a mortificar sus cuerpos por medio de largos ayunos, según el capítulo 2, versículo 16 al 23. Entonces había estas personas que por medio de la sabiduría humana que ellos tenían y que ellos querían imponer a la iglesia, querían hacer cambios, como también lo vimos en el libro de Gálatas, algo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues se vio tentado a escribir estas cartas, o ordenado por Dios a escribir estas cartas, podemos decir. Es Dios el que usa a las personas, a los instrumentos de su pueblo para poder llevar el mensaje o la exhortación o la enseñanza al pueblo de Dios. Entonces Pablo escribió para corregir estos errores y para exaltar a Cristo como cabeza de su iglesia. Se cree que Efesios es la carta gemela a los colosenses por la cantidad de enseñanzas similares en ambas cartas. Así que hay una similitud, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su iglesia. Cuando hablamos de su iglesia, pues hablamos de Cristo, hablamos de su poder, hablamos de su esencia dentro de nosotros como iglesia. ¿Cómo vemos a Cristo en Colosenses? Pues como la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada uno miembros en particular. Así que pues Cristo es la cabeza, según Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Ahí lo puedes leer, cómo nos enseña la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Acerca de Colosas, ¿verdad? Colosenses es la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad en la provincia romana de Asia, en el oeste de lo que es ahora la ciudad de Turquía asiática. El capítulo clave en Colosenses pues es el capítulo 1. ¿Por qué? Porque nos presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. También usted puede ver que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso, ese es el capítulo clave. Algunos textos claves también que nosotros podemos hablar del libro de Colosenses. Podemos decir que algunos textos claves es el capítulo 1, versículo 15, donde dice la palabra del Señor, dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hasta el versículo 18 usted puede ver esa enseñanza, ¿verdad?, de cómo Cristo es la cabeza, Cristo es la imagen, Cristo es el Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y en el capítulo 2, versículos 9 y 10 también dice la palabra del Señor en el 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esos son los versículos claves. Algunas palabras claves también que encontramos es como la palabra Cristo ocurre 19 veces, con otras 53 referencias que se refieren a Él, ¿verdad? Él, hablando de Cristo. Algún bosquejo o bosquejos que podemos hacer, como ya les he dicho, en cada una de las cartas usted puede hacer sus propios
sus propios bosquejos, y en esta ocasión pues queremos ver en el capítulo 1, versículos 1 al 14, pues vemos la introducción que el apóstol Pablo hace a la carta. Nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos esa introducción que él hace, hablando de él como el apóstol, hablando de él como el que escribe la carta y a quién va dirigida la carta. En el capítulo 1, versículos 15 al capítulo 2, versículo 3, pues vemos la preeminencia de Cristo. En el capítulo 2, versículo 4 al 23, vemos también la libertad de Cristo, libertad que tenemos en Cristo. Sabemos, para el pueblo judío era muy difícil que pudieran cumplir con todos aquellos estatutos, mandamientos, reglamentos, todas las formas en las que Dios les dio para que ellos pudieran presentarse delante de su presencia como personas gratas delante de la presencia. Tenían que sacrificar animales, tenían que traer el diezmo, tenían que hacer tantas cosas, pero ahora en Cristo nos liberta de todas esas cosas, pero ahora pues tenemos que seguir fieles a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay libertad en Cristo. En el capítulo 3, versículos 1 al 4, pues vemos la posición del creyente como hijos amados, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, como personas que debemos de cumplir al pie de la letra lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 5 al capítulo 4, versículo 6, vemos la práctica del creyente, ¿verdad? Como hijos amados tenemos que obedecer el Evangelio, tenemos que presentar el Evangelio a otras personas, enseñarlo, no quedarnos con él. Entonces, la práctica, lo que tenemos que vivir como hijos de Dios, porque no podemos decir somos hijos de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces tenemos que obedecer a nuestro Dios. Capítulo 4, versículos 7 al 18, pues vemos ya el final, lo que es la conclusión. El propósito de la carta, como les dije, fue para enseñarles a aquellos hermanos aquellos errores que estaban cometiendo en cuanto a su vida cristiana y tratar de corregir aquellos errores por medio de esta epístola. Por ejemplo, en los errores filosóficos, ¿verdad? Lo que habían creído en Cristo Jesús, o lo que se le había dicho ahora en Cristo Jesús, y ahora lo que ellos creían que era importante, porque mencionamos la adoración a los ángeles, ayunos grandes que hacían y cómo sacrificaban a sus propios cuerpos para poder tener una conciencia, según ellos, limpia delante de Dios, cuando ya se ofreció un sacrificio por nuestros pecados, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por nosotros en aquella cruz del Calvario. Entonces, en los capítulo 2, versículos 3 al 4 y versículo 8, pues vemos que les habla de esos errores. Ahora en el capítulo 2, versículo 11, versículo 14, versículo 16 al 17, les habla también de los errores de los rituales o del judaísmo, ¿verdad? Todo lo que estaban trayendo del Antiguo Testamento lo estaban mezclando con la práctica del Nuevo Testamento, que es lo que hacen muchas personas que no tienen el discernimiento de lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento o enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo, dada por Dios mismo, ¿verdad? Porque pues Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, él oíd. Y cuando la transfiguración también se le dijo a los discípulos, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Claramente Dios lo describe de una y de otra forma,
de que lo que debemos escuchar, lo que debemos oír, lo que debemos seguir es lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que dicen, no, que el ángel fulano recibió la última revelación, que este profeta, el otro profeta, aquel profeta, y hay muchos profetas y nunca terminan de resucitar, no, de resurgir profetas, ¿verdad? De una y otra vez. Cuando la única enseñanza que nosotros debemos de seguir es la del Señor Jesucristo, porque es la autoridad que tenemos de parte de Dios, dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es algo que debemos seguir. Entonces en el capítulo 2, versículo 11, versículo 14, versículo 16 y 17, pues él enseña sobre el error de estos rituales. También enseña en el capítulo 2, versículo 18, sobre el error de las visiones o de la adoración a los ángeles. Mucha gente se deja llevar o quiere acercarse a Dios por medio de visiones, por medio de cosas que ellos sienten, ¿verdad? Cuando en realidad tiene que ser por medio de lo que está escrito. Y ese es el error que él viene a debatir, a hablar, a advertir. En el capítulo 2, versículo 20 al 23, pues vemos el error de las prácticas del ascetismo, ¿verdad? Entonces, todas estas prácticas, todos estos errores que se llevaron a cabo, que pues nosotros no estamos también exceptos de estas cosas, porque pues de repente podemos empezar a mezclar cosas que Dios no quiera que no lo hagamos, porque no debemos de mezclar todas esas religiones donde observan a las estrellas y donde ven las estrellas, el sol como un dios, y todas estas prácticas paganas, ¿verdad?, que se han ido transmitiendo de generación a generación a generación, y simplemente cambian la figura del monito y siguen adorando a las mismas deidades diabólicas y no se sujetan a la voluntad de Dios. Entonces, esto es una exhortación, no simplemente para el libro, no simplemente para los colosenses o la iglesia en Colosas, sino también para todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Algunas lecciones prácticas que aprendemos del libro de Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, los cristianos deben de ser conocidos como santos y fieles. Así que debemos de vivir una vida fiel a Dios, una vida santa, porque podemos presentar una imagen delante de los hermanos, pero Dios conoce todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 5, también vemos la esperanza del creyente, esa esperanza que está reservada en los cielos. Como les dije en la otra lección, Dios Jesucristo fue a preparar un lugar para vosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. También en el capítulo 1, versículos 13 y 14, los cristianos han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Una bendición muy grande, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en este versículo, en el Colosenses 1:13 y 14, dice los cristianos han sido trasladados al reino de su amado Hijo. En otras palabras, nosotros, la iglesia, los que hemos obedecido el Evangelio, somos ese reino de Cristo que ahora está aquí en la tierra, pero que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. En el capítulo 1, versículo 18, aprendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1, versículo 24, aprendemos que el cristiano debe gozarse en las aflicciones, ¿verdad? Así como lo hizo el apóstol Pablo, así como lo hicieron todos y cada uno de los siervos de Dios, y como seguramente esto también es una advertencia para lo que nos pueda surgir a nosotros, ya que yo personalmente, ¿verdad?, he presenciado, he vivido muchas cosas que no le agradan a las personas cuando voy a predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos me han dado con la puerta en la cara, otros me han insultado, casi me han querido agarrar a golpes, pero por la gracia de Dios no ha surgido, ¿verdad? Pero estas cosas suceden. Entonces, tenemos que estar gozosos aún a pesar de estas cosas
que nos suceda. En el capítulo 2, versículo 8, también vemos al cristiano debe de tener cuidado con las falsas doctrinas. Tenemos que ser lectores, preocuparnos, ¿verdad?, por estudiar la palabra de Dios para presentar defensa de aquellas personas que vengan a presentarse delante de nosotros como enviados de Dios. Así nosotros, si conocemos la palabra, ya entendemos, ya conocemos y sabemos defender la palabra. Pero defender la palabra de verdad, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 12, pues la persona es sepultada por medio del bautismo. Vemos el único medio de salvación, ¿verdad?, que tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, versículo 23, donde dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas y venían a él y eran bautizados. En el capítulo 3, Juan 3, 23, encontramos estas palabras, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, pues capítulo 8, versículo 35 al 39, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, tenemos que ser sepultados en el agua. Según Romanos capítulo 6, versículo 1, dice que allí es cuando nacemos de nuevo, cuando somos verdaderos hijos de Dios. Otra enseñanza en el capítulo 2, versículo 14, que la ley antigua del Antiguo Testamento ha sido abolida. Antes los discípulos, los judíos, el pueblo de Dios eran regidos por esa ley, pero ahora nosotros como cristianos pues somos regidos por medio del Nuevo Testamento, como también el libro de Efesios capítulo 2 versículo 13 al 16 lo dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, ahí vemos, la ley antigua ha sido abolida, ahora tenemos una ley que es el Nuevo Testamento. Otra enseñanza que tenemos en el capítulo 3, versículos 1 y 2, el cristiano debe de buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las riquezas o en los hermanos, ¿verdad? Sino poner la mirada en las cosas de arriba. En el capítulo 3, versículos 3 hasta el 15, nos habla de esa nueva vida en Cristo que nosotros tenemos. Ya debemos vivir una vida diferente, ser diferente, actuar diferente, vivir diferente, hacer las cosas como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como las hacía Jesucristo, en otras palabras. En el capítulo 3, versículo 16, también aprendemos que la palabra de Cristo debe abundar en nuestras vidas, llenarnos de la palabra, llenarnos del mensaje. En el capítulo 3, versículo 17, también aprendemos que todo lo que hagamos debemos de hacerlo por la autoridad o con la autoridad que nos da nuestro Señor Jesucristo, no con nuestra propia sabiduría humana, porque ahí es cuando se levantan falsos testigos diciendo: yo anoche tuve una visión, Cristo me dijo, Dios me dijo esto, me dijo lo otro, y allí hacen cosas malas contra nosotros. Por eso debemos estar preparados. Capítulo 3, versículo 18, aprendemos también algunos consejos prácticos para las mujeres, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los siervos.
en el capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1. También en el capítulo 3, versículo 23, aprendemos la actitud del cristiano cuando sirve a Dios, que debe ser una actitud de humildad, ¿verdad? Humildes para el servicio a Dios. Aquel que quiera ser el primero entre vosotros tiene que aprender a ser el siervo de todos. En el capítulo 3, versículo 25, pues también aprendemos que el que hace la justicia, o el que hace injusticia, esa injusticia que hace se le vendrá a él mismo. Así que tenemos que ser personas justas, personas que demos a los demás el mismo ejemplo de Dios. Y Dios no es injusto, sino que es una persona justa en todos los sentidos. Capítulo 4, versículo 2, debemos de perseverar en la oración. Todos los días, orando, dice el apóstol Pablo, orando, orar sin cesar, todos los días de nuestra vida. A veces nosotros tenemos una mala costumbre que nomás oramos 3 veces al día antes de comer, ¿verdad? Lo digo por experiencia, pero que el Señor nos reprenda por eso, que el Señor nos ayude a hacerlo más seguido, a vivir una vida de oración, que el Señor nos ayude, oremos unos por otros para que Dios nos ayude a tener esa actitud de oración, esa actitud de estar siempre orando y perseverando en la oración. Ahora en el capítulo 4, versículo 3, debemos de orar para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio, ¿verdad? Cada vez que vamos a predicarle a una persona, pues sabemos que el mensaje que llevamos es de Dios, sabemos que Él es el que puede cambiar los corazones. Es muy difícil a veces, ¿verdad?, predicar el Evangelio y en especial pues tengo un pretexto yo, ¿verdad?, que no debe ser así, ¿verdad? A veces digo, es que aquí casi no hay muchos hispanos y yo predico a los hispanos, no a los de habla inglesa, porque aquí hay muchos que hablan inglés, pero yo predico a los hispanos, que no es una excusa, ¿verdad?, pero cada vez que yo vaya a predicar y hablar a las personas, debo de ponerme en mi mente y de orar a Dios para que abra puertas, para que ponga a las personas, para que abra los corazones. En el capítulo 4, versículo 5, aprendemos que debemos andar sabiamente en este mundo, ¿verdad?, poniendo el ejemplo a las otras personas. Y en el capítulo 4, versículo 6, también aprendemos que debemos de prestar atención a cómo hablamos, porque muchas personas serán convertidas a Cristo por medio de nuestras palabras, ¿verdad? Recordemos que cuando los discípulos fueron alcanzados, invitados por nuestro Señor Jesucristo para que lo siguieran, ya eran unas personas diferentes y ni se habían dado cuenta. Hasta que el apóstol Pedro estuvo allí la noche que iba a ser crucificado el Señor Jesucristo y muchos llegaron y le dijeron, oh, tú eres uno de ellos. Y luego otro, oh, tú eres uno de ellos. Y luego otro, oh, tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata. Y entonces ahí empezó a hablar cosas malas, ¿verdad? Palabras malas. Entonces el cristiano, en el cristiano hay una transformación. Debe haber una transformación, debe haber un cambio. Si tratábamos mal a la esposa, ya no la debemos de tratar mal. Si tratábamos mal a los hijos, ya no los debemos de tratar mal. Si hablábamos malas palabras, ya no las debemos de hablar. Tenemos que presentarnos al mundo como Cristo se presentó, como una buena persona, como el verdadero Dios se presentó, así nosotros debemos de actuar y de vivir. Así que hermanos, pues esto es todo. Hoy creo que me pasé un poco del tiempo. Que Dios me los bendiga y gracias por su atención. Y disculpen la poca enseñanza que estamos recibiendo de cada uno de los libros, pero como ya les he dicho, ustedes estudien y van a aprender mucho más. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestra próxima lección. Lección número 16, vamos a estudiar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a entrar en este maravilloso tema de la palabra de nuestro Dios, como todas las otras cartas, ¿verdad? El mensaje de Dios siempre es hermoso, el mensaje de Dios siempre nos trae grandes enseñanzas, grandes cosas que nosotros podemos aprender de ella.
Así que pues vamos a entrar al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses pues es un libro, como ya se los dije, escrito por el apóstol Pablo. Fue una de las cartas que él escribió. Sabemos que el apóstol Pablo, a pesar de que no fue una persona que fue escogida, que estuvo caminando con nuestro Señor Jesucristo, fue una persona, un gran siervo de Dios, una persona que fue escogida por Dios para poder ir y llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en todo aquel mundo conocido de aquel entonces. Entonces, vemos que fue el apóstol Pablo el escritor de esta carta. Dice en el primer versículo de 1 Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que fue el apóstol Pablo, ¿verdad?, el que escribió esta carta. Claro, todas las cartas, toda la escritura, como dice el mensaje de la palabra de Dios, la escritura, lo que tenemos aquí es escritura inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que es el que la inspiró, el que se la dio a los hombres de Dios. Pero en esta ocasión, pues fue el instrumento humano, pues fue el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los tesalonicenses. Esta carta contiene 5 capítulos, 89 versículos. Es una carta pequeña, ¿verdad? La fecha de redacción de esta carta se cree que se escribió alrededor del año 51, 52 después de Cristo. La carta fue escrita durante el segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo a la ciudad de Corinto, durante su estancia de Pablo ahí por 18 meses. Sabemos que pues en el libro de los Hechos nosotros encontramos toda esa travesía, ¿verdad? Dice allá en el Hechos capítulo 18, versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y de allí pues aprovechó para poder establecer otras iglesias allí en los alrededores. Acerca de la ciudad de Tesalónica era una de las ciudades de Macedonia, en la parte norte de la Grecia moderna, visitada por Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo durante su segundo viaje misionero, según en Hechos capítulo 18, versículo 16 al 18. Ahí usted lo puede ver, no lo vamos a leer por falta del tiempo, pero ahí en Hechos capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí. En Hechos capítulo 18, versículo 16 al 18. La ciudad era la capital de la provincia romana y un centro comercial situado en la ruta más importante de la llamada Vía Ignacia. Era una ciudad puertaria, era una ciudad donde tenía esta calle importante, ¿verdad? Donde todo lo militar, todo esto salía por ese lugar. Había una población de distintas razas, incluyendo a los judíos. En esta ciudad había judíos, por eso se menciona en Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2, se menciona una sinagoga, según lo que dice el libro de los Hechos, porque el apóstol Pablo pues acostumbraba a llegar allí, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2, pasando por Antífoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí no lo menciona la palabra del Señor. Allí es donde llegó el apóstol Pablo a predicar y a llevarles el mensaje, no el mensaje del Antiguo Testamento,
o el mensaje del Antiguo Testamento, pero llevándolos a Cristo para que ahora se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el próximo paso, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Tesalonicenses? Bueno, pues a Cristo lo vemos como el que viene por su iglesia, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, ¿verdad? Sabemos que el Señor vendrá otra vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces ahí están las palabras, ¿verdad? Cristo es visto como el que viene por su iglesia. Y claro que una vez más regresará. Ahora, el origen de la iglesia en Tesalónica. Sabemos que el Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. Esto ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo y quienes lo acompañaron zarparon de Troas, sitio de la antigua ciudad de Troya, y de allí fueron por la vía a la isla Agea de Samotracia y a Nápoles, la ciudad portuaria de Filipos. Pablo hizo esto en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia que él miró allá en Hechos capítulo 16, versículos 8 al 12, donde dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Entonces, después de esa visión, de ese llamado, el apóstol Pablo fue para estos lugares, fue para allá, para Asia, y comenzó esa travesía predicando la palabra de nuestro Dios y comenzando las congregaciones por estas áreas. Aquí el apóstol Pablo conoció a Lidia, mujer comerciante. También expulsó el espíritu de espíritu de adivinación de una joven que era esclava de otras personas que hacían mucho dinero a causa de lo que ella hacía. Entonces, cuando el apóstol Pablo sacó ese demonio de esa muchacha, pues vimos que viene una gran multitud y vienen a arrestar al apóstol Pablo. Es arrestado, y después de que lo arrestan, al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades se disculparon así secretamente, cautelosamente, y los liberaron y trataron de convencerlos de que abandonaran la ciudad, a lo cual ellos así lo hicieron. Se fueron de esa ciudad, dice Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces esa es la predicación, el mensaje que llevó, pero sigue diciendo ahí de cómo sucedió el alboroto, cómo Pablo se fue de ese lugar, ¿verdad? Entonces, viajando Pablo y Silas a 150 kilómetros hacia el sudeste, llegaron a Tesalónica, una vez que lo liberaron de allí. Como era costumbre de Pablo, fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas, argumentando que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo, desde el Antiguo Testamento, desde las Escrituras judías, y como lo dice en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3, ¿verdad? Donde dice: pasando por Antípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces ellos llegaron allí, predicaron y les predicaba a Cristo.
Aquí Pablo estableció la segunda iglesia en el continente europeo. Entre aquellos que aceptaron el evangelio, no solo había judíos, como Aristarco, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 10 y 11, ¿verdad? Donde habla de esta persona llamada Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces vemos que ellos allí estaban reunidos, comenzaron la iglesia, había este hombre llamado judío, llamado Aristarco, pero también había griegos, devotos, es decir, personas gentiles que asistían a la sinagoga, pero se retraían de entregarse verdaderamente al judaísmo antiguo, al judaísmo que era lo que debían obedecer los israelitas, ¿verdad? Entonces, por no circuncidarse, ellos iban, eran como oyentes nada más, llegaban ahí, se reunían y se iban. Pero una vez que vino el apóstol Pablo y les predicó el evangelio, pues entonces aceptaron el evangelio de todo corazón. Entonces, dice también ahí que un gran número de mujeres prominentes de la ciudad respondieron el mensaje de Pablo, ¿verdad? Muchas mujeres. Algunos de ellos, dice en Hechos capítulo 17, versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres que tenían dinero, mujeres que escucharon el mensaje, que aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida, como lo menciona ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿verdad? Usted ahí lo puede encontrar, Primera de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Por lo menos 2 veces las iglesias de Filipos le enviaron dinero, ayuda financiera al apóstol Pablo, mientras él estaba en Tesalónica, donde su estancia allí se prolongó por varias semanas. Y lo encontramos allá en Filipenses capítulo 4 versículo 16. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero en el versículo 16, en Filipenses 4, 16 dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pues ahí estaba el apóstol Pablo en Tesalónica y ahí estaba recibiendo ayuda de los hermanos. Mientras el libro de los Hechos hace un gran énfasis en los orígenes de la iglesia en Tesalónica, las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo hablan mucho acerca de esa conversión de los cristianos, que cuando antes no eran cristianos, pues eran idólatras. Se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Esto usted lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como la adoración de los ídolos en tiempo del Nuevo Testamento era una práctica gentil y no judía, la variedad étnica era un rasgo de la iglesia en Tesalónica, o sea que no había simplemente judíos, sino había, aparte de judíos, griegos, gentiles, que recibieron el mensaje de la palabra de nuestro Dios. La ciudad de Tesalónica fue bautizada por el rey Macedonio con el nombre de su hermana a fines del siglo IV. La ciudad de Tesalónica era la capital del distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia y poseía un magnífico puerto natural. La ciudad de Tesalónica estaba localizada junto a la famosa Vía Ignacia, una vía muy importante, una ruta militar que se extendía desde el lado occidental de la costa balcánica hasta la actual Estambul y era gobernada por una clase de funcionarios especiales.
Usted lo encuentra esto en Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice, pero no hallándoles trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, y estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Entonces ahí estaban estas personas que eran gobernantes, personas que rechazaron el mensaje y que fueron la causa de que el apóstol Pablo fuera prisionero. Entonces sabemos que la carta fue escrita a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Tesalónica. El tema central de la carta es viviendo fielmente en vista de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También se puede decir que el tema central de la carta tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual anuncia el final de cada capítulo, ¿verdad? El propósito de la carta es animar a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución, según lo que dice el capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo van a tener ánimo si los están persiguiendo? ¿Cómo van a seguir a Cristo y a amarle con el corazón si hay persecución? Pero aún a pesar de esa persecución, pues el apóstol Pablo enseña que se debía de ser fieles a Dios por la recompensa que Él ofrece en el cielo, fieles a nuestro Señor Jesucristo. Otro propósito es defender su conducta contra aquellos que hablaban mal de Él mientras Él estaba con ellos, según el capítulo 2, versículos 1 al 10, ahí lo puede encontrar usted, porque siempre hubo difamación en contra del apóstol Pablo, ¿verdad? No lo aceptaban. Otra de las cosas por las que se escribió la carta es asegurarles acerca de su amor, de su deseo de verlos y de su alegría por el reporte que les había llevado Timoteo, según el capítulo 2, versículo 17 y los versículos hasta el 20. Entonces, quería mostrarles, ¿verdad?, que verdaderamente les amaba, como debemos de amarnos entre nosotros como cristianos y desearnos, vernos siempre, en todo momento. Esto es algo bíblico que debemos hacer, así como Dios nos amó, nosotros también debemos amar a los demás. Otro propósito por el que escribió la carta es para advertirles contra el pecado de la carne, los cuales eran muy comunes entre los paganos, según el capítulo 4, versículos 1 al 8. Otro propósito es reprenderlos o reprender a los ociosos, a los que no trabajaban y a los que no querían trabajar ni por la obra, ni mucho menos para alimentar a sus familias, ¿verdad? Según el capítulo 4, versículos 11 y 12. Otro propósito es confortar a los atribulados, aquellos que estaban sufriendo, que tenían preocupaciones. En el capítulo 4 también hace mención de eso, versículos 13 al 18. Otro propósito es exhortarlos a que estén alertas en vista de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, pues nosotros todavía hoy en día tenemos que estar siempre preparados, siempre cerca de Dios, siempre obedeciendo su voluntad, haciendo las cosas que Él nos dice. Otro propósito era para animarlos a que se preocupen unos por otros, en fidelidad, en servicio, en esperanza, en paciencia, según el capítulo 5, versículos 12 al 24. Entonces, pues, este es el propósito de la carta. La palabra clave aquí es capítulo 2, versículo 13, donde dice la palabra de Dios. El capítulo clave es el capítulo 4, dice la esperanza de los santos y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También el capítulo 4 habla de la esperanza que tenemos en el cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. La palabra pues es inspirada por Dios. Ellos pueden ver, o nosotros podemos ver, el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder al conocer la palabra de nuestro Dios y el poder para que un día nosotros llegaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Un breve bosquejo aquí, pues podemos decir que en el capítulo 1 pues empieza con los saludos iniciales.
capítulo 1, versículos 2 al 10, pues agradecimiento. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 16, la conducta de los evangelistas. En el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 13, pues vemos también el continuo interés de Pablo por la iglesia. Y en el capítulo 4 vemos el estímulo para el progreso ético, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. En el capítulo 4, versículo 13, vemos la instrucción y ánimo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículos 12 al 24, vemos las instrucciones para la vida en el cuerpo de Cristo. Y por último, en el capítulo 5, versículo 25 al 28, vemos las encomiendas y saludos finales. ¿Qué podemos aprender de la carta, verdad? ¿Cuáles son las lecciones prácticas? Hay mucho más que hablar, pero ¿cuáles son las lecciones prácticas? Bueno, que el Evangelio fue predicado con poder y en plena convicción. Aprendemos también que Satanás es descrito como el tentador. Aprendemos también que hay que estar siempre gozosos, según el capítulo 5, versículo 16. Y también aprendemos que hay que orar constantemente, dice el capítulo 5, versículo 17. Y en el capítulo 5, versículo 18, pues que hay que estar agradecidos. Capítulo 5, versículo 19, no hay que hacer sentir mal al Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo pues hizo una gran misión al obedecer el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo fue una de las personas que más predicó. Como le digo, hay muchas cosas más que nosotros podemos aprender de la carta de 1 Tesalonicenses, pero vamos a terminar aquí y esperamos en Dios pronto verles en nuestra próxima lección. Que Dios les bendiga grandemente.